Gracias, Señor, por el privilegio y el honor que nos das de poder estar hoy aquí reunidos, Señor, como comunidad. Venimos delante de ti, Señor, entendiendo de que estamos acá porque tú lo has permitido, Señor, y queremos agradecerte por eso, Señor. Gracias por esta comunidad, gracias por este lugar, Señor, gracias por las personas que han dispuesto su servicio para glorificarte a ti, Señor. Y oramos para que este sea un tiempo donde podamos edificarnos en tu palabra, Señor, donde podamos crecer juntos y sobre todo, Señor, que tu palabra pueda transformarnos, Señor, y que no nos quedemos igual, Señor, y que tu palabra haga algo en nosotros, Señor. Te pido que sea tu Espíritu guiándome, Señor, en este tiempo, y es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, Camacho ahorita les digo mi nombre es Manuel. Ya llevamos varios meses, mi esposa y yo, de estar aquí en Nosara y trabajando aquí con Casa Vida, entonces es un privilegio y una bendición, como les dije ahorita, poder compartir con ustedes este tiempo. El texto que vamos a estudiar hoy está en 1 Corintios 15, del 20 al 34. La semana pasada tuvimos como una pausa porque tuvimos un invitado que nos estuvo predicando, y ya hoy continuamos con el texto de 1 Corintios, que ya casi vamos a terminar esta primera carta de Corintios. Pero antes de profundizar en el texto y leerlo y ver qué es lo que Pablo nos está diciendo, quiero contarles algo que me pasó este fin de semana pasado. Bueno, nuestra hija estaba cumpliendo 2 años, entonces mi esposa y yo nos fuimos a San José a celebrar con nuestras familias. Y siempre que vamos allá nos quedamos en la casa de mis suegros, y una noche decidimos ver una película. Era una película que Mary Jo y yo queríamos ver hace tiempo. No les voy a decir el nombre ni les voy a contar muchos detalles de la película para no tener spoilers sobre la película, porque no hay nada más feo que eso. Pero lo interesante de esta película que vimos es que cuando terminamos de verla, era de alguien que estaba tratando de solucionar algo, y obviamente la película, la persona soluciona el problema, y al final de la película ahí termina, ¿verdad?, en cierto punto, pero termina dejándonos en duda con ciertas cosas que nosotros queríamos saber qué iba a pasar, ¿verdad? Y creo que hay muchas películas así, como que qué pasa con el malo, qué pasó como con la persona que está esperando una buena respuesta, qué sucede con su familia, qué sucede con muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que les cuento esta historia porque no hay nada más feo, ¿verdad?, como una película de ese tipo, que uno quede con la duda de qué pasó, con la duda de qué es lo que sucedió verdaderamente al final, aunque la persona haya solucionado el problema. Les cuento esto porque nosotros, como seres humanos, siempre estamos anhelando algo más. Siempre estamos queriendo algo más. Y en este caso, lo que vamos a hablar hoy es sobre la esperanza. Eso que como seres humanos anhelamos, esa esperanza. Pero el texto que vamos a ver hoy es la esperanza a través de la resurrección. Y a través de lo que podemos encontrar y tener a través de la obra redentora de Cristo. Esa esperanza que solo Jesús puede ofrecernos y que muchas otras cosas más del mundo no nos puede dar. El texto que vamos a estudiar hoy, Pablo habla de las personas en Corintios que creían en la resurrección y las personas que no creían en la resurrección en ese momento. Porque había personas que dudaban si verdaderamente había sucedido. Y hay algo muy importante que nosotros como creyentes debemos de entender, es que la obra redentora de Jesús se tiene que ver como un todo. Muchas veces vemos esto como eventos aislados que sucedieron en diferentes situaciones y momentos de la historia. Pero la obra redentora de Jesús se debe ver como un todo, como algo completo. Y Pablo lo que va a hacer en este texto es argumentar, y claro que ahora sí le voy a contar los spoilers de esta historia porque sí son importantes, que es sobre la resurrección de Jesús, es que el cristianismo y el evangelio no tiene sentido sin la resurrección. ¿Verdad? Si Cristo no resucitó,
no existe la eternidad para nosotros. Y si entonces para nosotros no existe la eternidad, entonces no hay esperanza. Entonces piensen en esto por un momento. La esperanza, para ser esperanza, debe rectificar todas las razones de la desesperanza. La esperanza, para ser esperanza, debe acabar con todas las cosas que se interponen en el camino de la esperanza en sí. Toda la culpa, todo el miedo, toda la vergüenza, toda la decepción, todo el sufrimiento, todo el quebrantamiento, ¿verdad? Todo lo que en este mundo caído experimentamos es lo que se atraviesa entre la esperanza que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Y entonces, si esa esperanza no atraviesa todas estas cosas, entonces, ¿qué valor tendría esa esperanza? ¿Verdad? Como les decía ahorita, había personas en la iglesia de Corintios que sostenían que no existía tal cosa como la resurrección de entre los muertos. Y Pablo quiere explicarnos y quería explicarles a estas personas, ¿verdad?, ¿qué significaría eso para nuestra fe? ¿Qué significa la resurrección para nuestra fe? Y si no existe tal cosa como la resurrección y que Cristo no resucitó, ¿qué haría eso en nuestra fe? Y quiero que hagamos una pausa aquí y que piensen esto conmigo. Nosotros no tenemos una fe basada o que esté arraigada en actos simplemente históricos. No tenemos una fe que está arraigada primero en experiencias emocionales y espirituales. No tenemos una fe que está arraigada en la lógica o no está arraigada en cierta percepción de la vida, en cómo nosotros veamos la vida. Nuestra fe no se basa en esas cosas. Ahora sí, nuestra fe está arraigada en actos históricos, reales, de redención. Y que si esos actos no hubieran ocurrido en cierto tiempo en específico de la historia, no existiría tal cosa como el cristianismo. Pero el porque usted y yo estemos hoy acá sentados, creyendo lo que este libro nos tiene que decir, es porque verdaderamente sucedió. Y arraigamos nuestra fe a través de estos eventos. Y si no, podría ser un juego que ya se acabó, terminó, ¿verdad? El pitazo final y listo, no hay nada más que hacer. Pero usted y yo sabemos que no es así. Que hay una esperanza mayor, hay algo más grande que todavía no está aquí en este momento, pero está por venir. Entonces, vamos a leer el texto, como les dije, 1 Corintios 15, del versículo 20 al 34. Lo vamos a leer y vamos a dividirlo en partes y vamos a profundizar un poco más para entender lo que Pablo nos está queriendo decir. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre. Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo les sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas?
que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Que he ganado, sí, solo por motivos humanos. En Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, vuelven a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Pero Pablo está aquí hablándole a los corintios, haciéndoles ver de que habían personas que creían en la resurrección y otras personas que no. ¿Y cómo se ve esa vida de las personas que están creyendo en la resurrección y los que no? Entonces vamos a enfocarnos en esta primera parte, en los versículos 20 al 23, se los leo nuevamente. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. La resurrección de Cristo no fue un acontecimiento único que no debería repetirse nunca más. Pero el texto habla del término las primicias. Y en términos de agricultura, para aquellos de los que conocen sobre esto, yo no sabía, pero estudiando el texto me di cuenta de esto. Dice que las primicias son las primeras muestras de una cosecha en específico. ¿Verdad? Es la primera probada de la cosecha que está por venir. Entonces, si las primicias son buenas, eso nos quiere decir, o es una buena señal de que el resto de la cosecha va a ser muy buena. Y me parece interesante porque yo soy una persona que le gusta demasiado el café, y hay un lugar donde compramos específicamente el café, y compramos una bolsa un día y nos sabía muy diferente. Pero las semanas, cuando se nos acaba el café, vamos a la tienda, le pregunto a la señora qué es lo que pasó, por qué me sabe tan diferente, y ella me empieza a explicar que es una cosecha diferente. Y entonces empieza a explicar de que normalmente café de especialidad, para los que no saben esto, tiene como altos y bajos. Entonces normalmente cada 2 años la cosecha es buena y las otras 2 años no es tan buena, y así se va alternando. Entonces por eso el café que estábamos probando nos sabía un poco diferente. Pero les comento esto porque las primicias que Pablo nos está hablando no es como el café ese que nosotros probamos, que a veces es bueno y a veces es malo. Porque la primicia de la resurrección de Cristo fue buena desde el principio. Y la resurrección de Cristo es solo el comienzo del gran plan que Dios tiene de la resurrección. Entonces Pablo empieza a decirnos que porque así como la muerte entró por un hombre, que en este caso fue Adán, dice que por un hombre viene la resurrección de los muertos, que en este caso es Jesús. Así como Adán todos mueren, también en Cristo todos viviremos. Y hay que entender esto. Adán, como nuestro representante en ese momento, no pasó la prueba. Adán se quedó en la prueba. Y por Adán vino la muerte. Y lo que Pablo nos está diciendo acá es que no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y todas las cosas que conllevan con eso. ¿Cómo qué? Todo el pecado, todo el sufrimiento, toda debilidad, toda culpa, toda vergüenza, todo el desastre en el que estamos nosotros en este momento, en consecuencia de esto y de este mundo caído, como resultado de la desobediencia de Adán. Que, como les decía ahorita, todas estas cosas son las que roban nuestra esperanza. Lo increíble de esto, y creo que ese es el poder que hay en el Evangelio, es que Dios
no quiso que todo siguiera de la manera que estaba. Dios no quería que las cosas continuaran de la misma manera en como estaban sucediendo. Es por eso que Dios entonces envía al segundo Adán, que en este caso es Jesús. Que este Adán sí pasó la prueba. Y como nuestro representante, porque también Jesús fue nuestro representante, fue a la cruz, tomó sobre sí todo nuestro pecado, para que usted y yo pudiéramos tener aceptación delante del Padre. Porque no éramos lo suficientemente buenos, no había nada bueno en nosotros para estar en paz con el Señor. Por eso Cristo viene y toma nuestro lugar y nos da esa aceptación delante del Padre, pero trae consigo algo, y es vida. Adán del Génesis nos trae muerte, y el segundo Adán, Jesús, nos trae vida. Y Pablo se refiere a la vida eterna. Y empieza a referirse a las cosas que esa vida trae hacia nosotros. La muerte trae pecado, trae sufrimiento, trae tristeza, trae muchísimas cosas. Y esta vida que podemos recibir de parte de Jesús trae otras cosas. Trae perdón, trae sabiduría, trae libertad, trae promesas de Dios para nosotros. Trae su presencia hacia nosotros. Trae el amor, trae gracia, la cual usted y yo necesitamos para hacer lo que suponemos que debemos de hacer y hacer lo que debemos de hacer. Entonces, la resurrección de Cristo lo que garantiza es que seremos sacados de este lugar donde no hay esperanza, de este lugar donde estamos luchando con tanto, este lugar donde está dañado por el pecado. Vamos a ser sacados para que podamos vivir en un lugar donde no habrá más pecado, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más sufrimiento, donde no hay más tentación, donde no hay más debilidad, donde no hay más rechazo, donde no hay más desilusión, donde no hay más desánimo, donde no hay más miedo, no hay culpa, no hay vergüenza. Y todo eso habrá terminado. Eso es la resurrección de Jesús. Jesús fue el primer fruto y nosotros resucitaremos también. Y entonces, leyendo este texto, nos damos cuenta de que Jesús es la primicia, Jesús es la resurrección, lo que trae vida. Y luego, si seguimos el texto, nos empieza a generar algunas preguntas. Versículo 24 al 28 me genera a mí la pregunta de entonces, ¿qué está haciendo Jesús entre su resurrección pasada y la resurrección futura? Porque la primera resurrección, como les decía ahorita en el texto, es la primicia del plan completo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha acabado aún. Aún falta el final. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús entre ese momento y entre la segunda resurrección? Algo estamos seguros, y es que está sentado a la derecha del Padre. Y lo otro de lo que yo estoy seguro es que no está a pierna cruzada tomándose una taza de café. Porque vea lo que nos dice el texto, versículo 24 al 28. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Pero usted y yo, las personas que estamos acá en este momento, estamos viviendo en el tiempo medio.
entre la resurrección pasada y la resurrección futura. Pero es muy importante que nosotros como creyentes nos aferremos a una visión del futuro de Dios y el plan que tiene Dios para este mundo. Hay que entender que Dios es un redentor activo, que está en este momento trabajando, que está haciendo algo en este momento. ¿Verdad? Dice que luego viene el fin, cuando Él entrega el reino de Dios, después de destruir todo dominio y toda autoridad y todo poder, porque Él debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Está reinando. ¿Verdad? Él está logrando los resultados de su victoria en la cruz, porque Él ganó en la cruz. Entonces actualmente, a través de su muerte, su resurrección, está reinando. Y Jesús está poniendo enemigos debajo de sus pies. Y esto es una verdad que usted y yo como creyentes debemos de vivir. Y debemos de tener claros y debemos de tener cerca en nosotros. Pero esta es mi tercera vez que estoy acá predicando y estoy compartiendo con ustedes. Y he tenido varias conversaciones con Dani durante estas semanas que siempre me toca predicar. Y voy a ser vulnerable con ustedes. Cada semana que me toca predicar, algo está sucediendo, algo está pasando. Normalmente sé que siempre algo está pasando, pero he estado más consciente de lo que está sucediendo. La vez pasada que prediqué, no sé si recuerdan los que estuvieron aquí, estaba bastante enfermo, entonces fue una semana horrible para mí tratando de hacer el sermón y luego predicar ese día enfermo. Les conté, creo que, nosotros vivimos cerca del colegio de acá y habían días que yo planeaba con mi esposa todo, ok, te vas a llevar a Lani a jugar al play, yo me quedo en la casa escribiendo el sermón y en eso iniciaba la banda a practicar y a tocar, ¿verdad? Eran cosas sucediendo y pasando y yo decía, Dios, ¿qué está sucediendo? Y creo que les cuento esto porque es un ejemplo claro que estaba sucediendo en mi vida, pero piensa en su vida, alguna situación complicada que esté sucediendo, algún pecado que esté luchando, algún proceso de sufrimiento en el que usted está, ¿verdad? Siempre le damos esa pregunta a Dios, Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esto? Pero creo que si nosotros tuviéramos la convicción de que Jesús está en su trono, reinando, y está trabajando, y está poniendo a los enemigos debajo de sus pies, nuestras respuestas hacia esas preguntas serían muy diferentes. Pero hasta esta semana yo empecé a darme cuenta de que estas cosas están sucediendo porque el enemigo no quiere que Manuel predique de la manera que debo predicarlo, porque él sabe que esto es poder. Y él hace lo posible para que no se predique la palabra de Cristo. Pero luego entendí de que Cristo está haciendo algo para que yo pueda hacer esto de la mejor manera. Entonces piense lo mismo en usted. Cada vez que esté luchando con algo, que esté atravesando alguna situación, debe entender de que Jesús está haciendo algo y está trabajando. El último enemigo es la muerte. Pero cuando Él derrote a la muerte, Él va a ofrecer su reino al Padre. Entonces, si estamos hablando de esperanza, ¿en qué consiste la esperanza para nosotros como creyentes? Para la esperanza para nosotros como creyentes consiste en levantarnos cada mañana sin importar lo que estemos enfrentando en nuestras situaciones, relaciones, sin importar lo que estemos enfrentando en nuestro día a día, en nuestras luchas personales con el pecado, sin importar cuánto nos hayamos decepcionado a nosotros mismos o a los demás, sin importar lo que estemos sufriendo, sin importar el caos en el que nos encontremos, en el lugar donde nosotros vivamos o nos encontremos, ¿verdad? Nos levantamos siguiendo adelante
Porque realmente creemos en la resurrección de Cristo. Y realmente creemos en el reinado de Cristo. Y entendemos que Él está reinando en este momento. Y por eso vale la pena seguir. Vale la pena continuar. Hay una esperanza. Y si usted tiene esa esperanza y usted tiene personas a su alrededor que no creen en la resurrección de Cristo, usted y yo, y tal vez porque hemos estado ahí en nuestra vida antes de Cristo, entendemos que muchas veces nuestra esperanza está en el lugar erróneo. En un mejor carro, en una mejor casa, en un mejor trabajo, en tener más dinero, en buscar la felicidad en lugares donde pensamos que debemos encontrar la felicidad. Pero si nuestra esperanza está puesta en la resurrección de Cristo, las cosas serían totalmente diferentes para nosotros. Y muchas veces basamos nuestra esperanza inclusive en cómo la gente responde hacia nosotros. Y de verdad no debería importarnos lo que las personas piensen de nosotros. ¿Verdad? En toda esta lucha que he tenido, como les decía, cada vez que tengo que preparar el mensaje, también lucho demasiado con mi mente. Llegamos aquí hace 5 o 6 meses y estas veces que me ha tocado predicar, una de las grandes luchas que he tenido constantemente es si soy lo suficientemente bueno para estar aquí delante. Vengo de varios años de predicar a jóvenes y predicar en otra iglesia, pero mi pensamiento es, Dani tiene otro estilo de predicación, Camacho predica de una manera diferente, Billy también, la iglesia está acostumbrada a ellos. Y empiezo a creerme esas mentiras que en realidad no son ciertas. Y empiezo a hacer a un lado lo que realmente importa, que es la resurrección de Cristo. Porque mi esperanza no debe ser basada en lo que las personas piensen, sino en lo que Cristo piense de mí verdaderamente. Y con todo esto debemos entender de que usted y yo no tenemos el control de nuestra vida. Hay muy poco de lo cual usted y yo podemos controlar. Es mínimo el control que usted y yo podemos tener de nuestra vida. Pero no podemos consolidar el éxito que tenemos en nuestra vida al control de nuestra vida. Porque eso no es sinónimo de verdadera esperanza. Porque hay personas que lo pueden tener todo, pero si no tienen a Cristo, no tienen a nada. Y hay gente que no tiene nada, pero tiene a Cristo y viven como millonarios, viven con una esperanza grandísima, con algo increíble. Entonces debemos entender que nuestra esperanza se debe basar en estas dos cosas. Creer en la resurrección de Cristo y en lo que eso significa para mí en términos de mi pecado y en términos de mi relación con este mundo caído. Y creer en el reino de Cristo. Ese que está reinando por causa de cada uno de nosotros, poniendo a los enemigos bajo sus pies, para cuando Él finalmente ponga la muerte bajo sus pies y pueda ofrecer el reino al Padre. Esa debe ser la esperanza que debemos de tener puesta en nosotros. Nuestras luchas, nuestros pecados, nuestra debilidad no es nada al lado del poder que hay detrás de la resurrección de Cristo y lo que todo esto significa para nosotros. Nos movemos ahora al versículo 29 al 34, que es como la segunda parte de este texto. Y podemos dividirla en dos partes. Es en los dos enunciados de si la resurrección es falsa o si la resurrección es verdadera. ¿Verdad? Porque si vemos bien, Pablo empieza o enfatiza un poco los dos pensamientos de aquellos que estaban creyendo que la resurrección era falsa y la que la resurrección es verdadera. Si la resurrección fuera falsa, ¿verdad? Las personas pueden creer o no que la resurrección es verdadera. Pero si no creen en esta resurrección, llevan su perspectiva hasta las últimas circunstancias.
Y estas personas van a tener una profunda y falta esperanza del futuro. ¿Verdad? Tal vez piensen en alguna persona que usted tenga a su alrededor que vive sin creer en la resurrección, que vive sin creer en Cristo. ¿Verdad? Es muy probable que podamos entender que esas personas no tienen una esperanza hacia el futuro. Porque ¿de a dónde van a tener esa esperanza? Entonces, todo lo que en esta vida tienen es lo único que estas personas van a tener. Y que podría destruirse y que podría caer en cualquier momento. Y estas personas deben de esforzarse demasiado por tratar de obtener todas las cosas. Y estudiando este texto vino a mí un término que es el hedonismo. No sé si usted conoce este término, pero el hedonismo, para ponerlo fácil, es como Pablo lo pone en el versículo 32b. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Una persona hedonista es la que vive con este pensamiento. Hagamos todo lo que podamos y lo que queramos, disfrutemos la vida, de por sí mañana vamos a morir. Y me pareció muy interesante porque vivimos en un lugar lleno de personas hedonistas que se mueven al paraíso a vivir en su casa de la playa sin ninguna preocupación, sin nada que les estrese, tratando de vivir lo mejor de sí, sabiendo que mañana van a morir, pero disfrutando de su vida. Pero si alguien no cree en la resurrección, que es verdadera, ¿sobre qué basa su vida? ¿Verdad? Su vida no tiene sentido más allá de lo que cree. Entonces este tipo de personas empiezan a vivir una vida como en supervivencia, ¿verdad? Tratando de aguantar lo que este mundo traiga, huyendo de lo que este mundo le da. Si en términos de cosas negativas hablamos, ¿verdad? Trata de vivir como estar tratando de preservar todo lo que tiene. Entonces, este tipo de personas siempre empiezan a querer lo siguiente, a querer lo que viene. ¿Verdad? Ya tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi familia. Ok, pero entonces, ¿ahora qué? De una casa más grande, un mejor carro, un mejor salario, un mejor estilo de vida. ¿Verdad? Están en esa constante búsqueda de algo más grande. Y seamos sinceros, eso es cansado. Eso no es bueno para nosotros como seres humanos. Entonces están atrapados en un entorno egocéntrico, pensado en sí mismo, sin importar nada de su alrededor. Pero a la vez viviendo como a la reguardia, sabiendo de que algo puede suceder, algo puede pasar, puedo perder lo que tengo, algo me puede pasar a mí. Eso sí, la resurrección es falsa. Pero ¿qué pasa si la resurrección es verdadera? Para nosotros como creyentes que creemos en la resurrección tenemos una profunda esperanza. Pero una esperanza que no se acaba. Tener ese pensamiento de que no importa lo que pueda pasar o lo que yo pueda enfrentar de aquí o a la hora, pero usted y yo sabemos que en la última instancia esto es todo lo que hay, pero que podemos tener algo más grande, algo más poderoso, algo que realmente pueda llenar nuestra vida. Pero no sé si muchos hemos pasado tal vez por esto, cuando perdemos a alguna persona cercana en nuestra vida. Esas personas dejan todo lo que tienen acá. Y si uno tiene una convicción verdadera de nuestra fe
de creer en la obra de Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección, entendiendo de que lo que está más allá es algo que solo el Señor nos puede ofrecer. Pero alguien fallece y nos llena de vida, nosotros saber si esta persona creía o no en la resurrección, saber dónde está. Entonces esa es la convicción que debemos de tener nosotros en nuestra vida. No se trata de lo que este mundo nos pueda dar, porque al final lo vamos a dejar acá, sino se trata de pensar en el final. ¿Verdad? En esa, les contaba la historia al principio de la película, que la película nos dejó a medias sin saber lo que pasa. Bueno, Cristo no nos deja así. Cristo nos lo deja bien claro en lo que está por venir. Y en eso debe estar construida nuestra esperanza. A lo que dice el versículo 30 al 32, y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero. Hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Pero nosotros como creyentes no necesitamos dedicarnos a autoprotegernos, porque al fin no vamos a perder nada en la última instancia. Incluso si perdemos la vida, no es una pérdida definitiva, más bien es una ganancia. ¿Verdad? Nosotros como creyentes podemos mirar a la muerte a los ojos, sin temor, sin miedo, porque sabemos lo que podemos recibir cuando muramos, cuando terminemos nuestra vida. Sabemos lo que nos espera. La resurrección de Cristo es lo que a nosotros como creyentes nos da, y lo que el hedonismo que les decía ahorita de las personas que viven si creen en la resurrección no les puede dar. Pero el vivir la vida porque sí, no les va a dar esa esperanza. Creo que más bien como creyentes, la resurrección nos da la capacidad de poder tener una vida y disfrutar la vida al máximo sin temor, sin miedo. Y quiero que piensen esto, ¿verdad? ¿Está usted viviendo de esa manera? Basando su vida en la resurrección de Cristo y en la esperanza que eso puede traer a su vida. Porque seamos sinceros, muchas veces no lo hacemos así, y soy el primero. Muchas veces estoy viviendo mi vida con la resurrección a un lado, pensando que yo soy el que tengo la capacidad de poder controlar las cosas a mi alrededor. Versículo 32b al 33, Pablo dice ahí: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Como usted y yo sabemos que este no es el fin, pero las personas pueden tomarse a la ligera las cosas livianas de esta vida. Como creyentes podemos vivir entendiendo con una perspectiva adecuada sobre lo que verdaderamente perdura. La resurrección de hecho nos brinda un marco donde usted y yo podamos comprender cómo debemos de vivir. Y que es una vida en piedad, una vida de rectitud. Pero algo que las personas que viven de una manera hedonista no saben cómo de vivir. Vea lo que dice el texto: comamos y vivamos, de por sí mañana vamos a morir. Pero usted y yo, si creemos en la resurrección, sabemos que no debemos de vivir, comamos y bebamos, porque mañana vamos a resucitar. No, vivamos de cierta manera,
Vivamos como Cristo vivió, porque luego vamos a resucitar. Pero y Pablo lo dice en el versículo 34, porque él dice, aquí hay una desconexión entre el pensamiento de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay una desconexión y Pablo dice en el versículo 34, vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Muchas veces tenemos solo un conocimiento intelectual de la resurrección y carecemos de un conocimiento transformador, ¿verdad? Vemos la resurrección como solo un evento que pasó, pero no como un evento que vino a transformar nuestra vida. Entonces, muchas veces vemos esta resurrección o otros eventos relevantes de la vida de Jesús, o en sí la obra redentora de Jesús, simplemente como eventos históricos, pero no como eventos que cambian mi vida. No como eventos que han cambiado mi pasado, que está cambiando mi presente y que va a cambiar en mi futuro. ¿Verdad? Y este es el poder del Evangelio. Dios ya hizo algo en nuestras vidas. Dios está haciendo algo en este momento. Mientras usted y yo ustedes están sentados, yo estoy aquí al frente, Dios está trabajando, porque lo acabamos de ver en este texto. Jesús está reinando, Jesús está trabajando, Jesús está orando, Jesús está haciendo algo en nuestras vidas. Pero también la resurrección nos da la esperanza del futuro, porque Jesús va a hacer algo. Entonces, por consiguiente, eso debe impactar la manera en cómo yo vivo. Y no puedo quedarme de la misma manera en como el Señor me encontró. ¿Verdad? Entendamos de que Dios siempre está haciendo algo en nosotros. Y sé que es difícil porque muchas veces, si lo hablamos ahora en la iglesia en inglés, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta de estoy pasando por X situación y me pregunto, ¿estará Dios realmente haciendo algo? Y muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿estará Dios realmente haciendo algo? Pero si yo tengo la convicción y creo en la obra redentora de Jesús, creo en su resurrección, mi respuesta a esa pregunta es, sí está haciendo algo. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, sé que Dios está haciendo algo. Pero no puedo tener esa convicción si yo verdaderamente no abrazo la resurrección de Jesús como algo importante y relevante en mi vida y en lo que Jesús realmente hizo por nosotros. Y quiero que notemos que Pablo no les está ofreciendo nada más de lo que ya ellos tienen en Cristo. ¿Verdad? No es que haya algo más profundo que la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo les está llamando la atención por la necedad de ignorar el increíble significado de la vida de resurrección que tenían los corintios. Y es el mismo llamado a atención para nosotros. No ignoremos la vida que usted y yo tenemos a través de la resurrección de Cristo. En otras palabras, no hay necesidad de nada más. No hay que profundizar más en lo que ya tenemos, en lo que ya Cristo nos ha dado a nosotros. Entonces, tenemos una esperanza profunda que nos da la capacidad de vivir tranquilos, sin preocupación, de poder arriesgarnos y tener esa capacidad moral de entender que las cosas van a estar bien porque la muerte ha sido derrotada. ¿Verdad? Y es que la historia de la resurrección nos cuenta una historia con un final hermoso, como les decía ahorita, ¿verdad? No nos deja a medias. Vemos y sabemos lo que la resurrección de Cristo nos puede dar y nos puede ofrecer. Entonces no sé si usted está acá y no
no comprendo tal vez o no sé su trasfondo espiritual, pero quiero invitarlo a que si usted verdaderamente no ha entregado su vida al Señor y aún no cree en la obra redentora de Jesús, no vivamos en la necedad de lo que muchas personas en la iglesia de Corintios estaban viviendo. El final de la historia redentora es que Dios gana. ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquitillo y cuando jugábamos las mejengas en la escuela, yo siempre quería estar en el equipo que iba a ganar. Siempre quería jugar con los mejores. Porque soy muy competitivo y porque, ¿verdad? Eso genera en mí ese deseo de querer ganar. Pues aquí Cristo nos los está ofreciendo. Es como, Dios es el equipo ganador. Y usted decide estar en el que va a perder y va perdiendo, o quiere estar en el equipo que está ganando. Y no solo porque lo digo yo, sino porque su palabra nos lo está diciendo. Pero debemos entender que no hay nada de lo que usted y yo podamos hacer para estar en el equipo. ¿Verdad? Porque tal vez yo pude haber sido muy malo o muy bueno y eso determinaba en cuál equipo iba a estar yo. Pero va lo lindo del Evangelio, que usted puede ser muy malo, usted puede ser muy bueno, que igual necesitamos lo mismo. Necesitamos tener fe, necesitamos creer en la obra redentora de Cristo, necesitamos entender en la vida de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Eso es lo único que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Y Dios nos está invitando a ganar junto con Él. Pero Jesús va a renovar este mundo entero para que sea como debe de ser. Y la resurrección es una imagen de cómo va a ser el futuro. Y preguntarnos, ¿por qué tengo dificultades para lidiar con el sufrimiento? ¿Por qué tenemos dificultades con la muerte? ¿Por qué nos preocupamos por la posibilidad de perder el dinero, nuestra carrera o perder cualquier cosa? Nos preguntamos esto porque muchas veces vivimos creyendo que este mundo es lo único que tenemos. Pero tenemos una esperanza certera, algo mayor que este mundo. Y Pablo está tratando de decir acá, y Pablo está queriendo que usted y yo entendamos que la certeza mayor ya ha sido validada y solidificada a través de esta muerte, a través de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús. Y es algo que hemos heredado a través de la resurrección. Es un poder que ya se heredó a través de nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Que nos ayuda a mirar el sufrimiento, que nos ayuda a ver a la muerte a los ojos y ver que ahí hay esperanza. La muerte no tendrá victoria en última instancia, y eso es algo de lo que usted y yo debemos de entender y tener claro. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Pero no hay razón del por qué sentirnos perdedores, sentir que ya perdimos todo. No hay por qué. Porque Cristo fue quien perdió todo por nosotros. Para que nosotros no perdamos nada. Y si usted no encuentra esperanza en eso, ¿en qué más va a encontrarlo? Oremos. Señor, queremos darte gracias porque de verdad tu palabra, Señor, es profunda, es verdadera, Señor. A veces leemos tu palabra, Señor, y no nos damos cuenta de lo profundo que hay ahí, Señor. Hoy queremos darte gracias por haber enviado a tu Hijo Cristo, Señor, a morir por nosotros, a venir a vivir en esta tierra, a ser uno de nosotros, Señor, a subirse en esa cruz, Señor, de forma voluntaria para cargar nuestros pecados, Señor.
Pero por sobre todo, Señor, queremos darte gracias porque Jesús no solo se quedó ahí, Señor, muerto en una cruz, Señor. Jesús resucitó. Y esto trae vida a nosotros, Señor. Algo que no merecíamos, Señor, pero que nos estás dando de forma gratuita, Señor. Así que mi oración, Señor, hoy es que si aquí, Señor, habemos creyentes, personas que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, viviendo con la resurrección al lado, Señor, sin entender la esperanza que esto puede traer a nosotros, Señor, te pido que nos vuelvas, Señor, al camino de la verdad, Señor, al camino de la esperanza verdadera, Señor. Te pido, Señor, que quites las distracciones que este mundo nos está poniendo, Señor. La lujuria, Señor, el dinero, lo material, Señor. Quita esas distracciones de nuestra vida, Señor, y haz que nuestra mirada esté puesta en el futuro, Señor. En esa vida eterna que tú nos has prometido, Señor. Oro, Señor, que si hay personas que aún no te conocen, Señor, que aún no han experimentado esta vida, Señor, te pido que puedan encontrarse contigo de una manera profunda y verdadera, Señor, para que puedan entender de esta esperanza de la cual estábamos hablando hoy, Señor, para que puedan comprender, Señor, ábrele sus mentes, ábrele sus corazones, Señor, para que puedan darse cuenta de esta esperanza, Señor. Y oro también, Señor, para que nos uses a nosotros, aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en ti, aquellos de los que ya creemos en tu obra redentora, para que lo compartamos con otras personas, Señor. Si sabemos y entendemos, Señor, que lo que este mundo nos da no vale nada, Señor, ¿por qué dejamos que las personas a nuestro alrededor vivan así, Señor? Haz que seamos personas valientes, Señor, personas audaces, Señor, sin miedo de compartir tu evangelio con los demás, Señor. Porque sabemos que ahí es donde podemos encontrar esperanza verdadera, Señor. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros, Señor, por darnos este regalo de vida eterna, Señor. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, siempre normalmente terminamos con un tiempo de preguntas o algunos comentarios, entonces